coagulación. Y la coagulación es además primo hermano de la floculación. Así que coagulación y floculación son dos fenómenos o procesos que se dan casi instantáneamente. ¿De acuerdo? No requieren mucha cosa, es instantánea. Ambos elementos se producen en muy corto tiempo en la coagulación, que se llama en este caso mezcla rápida. El otro, que es la floculación, también conozco como mezcla lenta. Entonces, uno es mezcla rápida, que es el proceso de coagulación, y el proceso de floculación lo voy a conocer con el nombre de mezcla lenta. Bien, ¿qué es la coagulación entonces? La coagulación es una operación que propicia que las partículas se desestabilicen y al desestabilizarse puedan unirse unas con otras. Y al unirse con unas con otras forman lo que nosotros denominamos como floc. Aquí está. Forman flocs entonces. ¿No es cierto? Entonces los objetivos además de la floculación, esta es la mezcla rápida, ¿no es cierto? Y la floculación es la mezcla lenta. Es reunir los microflocs para formar partículas aún mayores, con mayor volumen y peso, ¿no es cierto? Y compactar y disminuye el grado de hidratación. Entonces ahí tienes lo que es la mezcla rápida y lo que es la mezcla lenta. En tamaño de partículas, bueno, hay partículas realmente pequeñitas, ¿no es cierto?, que son los coloides, por ejemplo. Los coloides pueden ser tan chiquititos como virus, ¿no es cierto? Esto es un virus, por ejemplo, ¿no? Que ya conocemos por demás un virus, ¿no? Las bacterias, estas son bacterias, ¿no? Estos son estreptococos, esta es una ameba, ¿no es cierto? Y las partículas suspendidas, las algas también son bastante grandecitas, pero cuando nosotros nos fijamos en un tratamiento, lo que hacemos es intentar ver los coloides, puesto que los coloides son los que le dan las características de turbiedad. Si tú remueves coloides, verás que vas a remover varias de estas cosas, ¿no es cierto? Las partículas más grandes las vas a poder remover, a las partículas pequeñas algunas sí las vamos a remover, pero hay otras que se van a quedar, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando removemos coloides, removemos o intentamos remover todas las partículas mayores de lo que significa un coloide, y es su tamañito, ¿no?, del coloide. Muy bien. ¿Qué propiedades tienen los coloides? Primero tienen lo que se llama un movimiento browniano. Si tú miras al microscopio, ves esas bolitas azules y rojas, así vas a ver los movimientos incesantes, erráticos en el agua, ¿no es cierto? Así como estás viendo ahora. Parece que tuviesen vida y no tienen vida. Lo que pasa es que hay rechazo de electrones, ¿no es cierto? O rechazo de cargas positivas, rechazo de cargas negativas. Y esto hace que parece que se muevan las partículas. Las partículas en realidad son inertes. Luego tienen un proceso de difusión. Claro, si se están moviendo por todo lado, tú echas un poquito de turbidez, una manchita, digamos que hagas al agua limpia, le pones una cucharilla de coloides, una cucharilla de tierra, ¿no es cierto? Y la tierra, a menos que se vaya a hundir, porque son partículas pesadas algunas, pero las partículas livianas lo que van a hacer es tomar todo el cuerpo. A esto le vamos a llamar difusión, que es la distribución uniforme del compuesto, ¿no es cierto? Entonces se da una sola turbiedad, no importa de dónde tomes la turbiedad, es la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debido a la difusión, todos los coloides han tomado todo el cuerpo de agua de manera uniforme. Y es por eso que tomes una muestra u otra muestra en un lado, tomamos
en un lado de la laguna Adalay o en un lado de la angostura o en otro lado de la angostura y vamos a tener una misma turbidez. Lo otro es presión osmótica. Y esto es debido a que la concentración de coloides no es suficiente. Aquí hay mucha concentración. Aquí colocamos una membrana semipermeable. Entonces vamos a hacer que la presión osmótica hace que las partículas migren. Aquí hay una presión externa, aquí está el agua concentrada y aquí va a estar solamente el agua purificada. Entonces, esto es la ósmosis, paso de este aquí a allá, pero la ósmosis inversa es cuando ejerzo una presión y entonces voy a tener al revés ya también la ósmosis. Es un proceso, es una otra propiedad de los coloides. Una otra propiedad de los coloides es el efecto Tyndall-Faraday. Y los coloides tienen una propiedad. Cuando le das un rayo de luz, ¿no es cierto?, los coloides dispersan este rayo, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante porque a mayor dispersión, entonces esa mayor dispersión va a ser captada por la celda fotostática, ¿no es cierto? Y la va a convertir en unidades nefelométricas de turbidez. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en agua pura no hay la difusión, no hay este efecto de dispersión, pero en agua turbia sí va a haber. Una otra propiedad es la electrocinética. Entonces, esta electrocinética es que los coloides conducen electricidad y según su signo se acercan positivos al polo negativo y viceversa, ¿no es cierto? Y claro, cuando se chocan dos del mismo polo se repelen y entonces hacen el movimiento browniano, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tienes estas propiedades que son esenciales. Y una propiedad que es muy importante y tendemos a olvidar, que es la superficie específica. Si tenemos un cuadro comparativo, este cuadro comparativo, en el cual tenemos gravilla, arena gruesa, arena fina, bacteria, partícula coloidal, ¿no es cierto? Entonces, su área superficial, si tú la miras de arriba y ves el área en planta, ¿no es cierto?, vas a tener esto. Pero fíjense el área superficial de una partícula coloidal. Es grandinísima el área superficial de la partícula coloidal. Entonces, el tiempo que va a tener esta partícula que tiene esta superficie específica, el tiempo para sedimentar 30 centímetros es 6.3 años. Si es más chiquitita todavía, va a ser 63 años. O sea, puedes estar esperando sentado a que las aguas de la laguna Angostura se vayan a sedimentar y de repente tenga agua clara en la parte, como un sobrenadante. Eso vas a tener que esperar sentadito. Y quizás tu vida vaya a transcurrir porque vas a ver 63 años, vas a necesitar, si es que no sacas nada de agua además y no le entra más nada de agua. Si es que se queda quietecita la laguna, en 63 años, 30 centímetros voy a ver, ¿no es cierto?, de agua clarita. Pero para eso, ya mis nietos ni mis bisnietos verán eso, ¿no es cierto? Apenas hay movimiento de agua, otra vez se vuelven a resuspender las partículas, ¿no es cierto? Esta teoría de la doble capa es una teoría electrocinética, ¿no es cierto?, de los coloides. Primero tienes una capa superficial del coloide. La capa superficial del coloide es de carga negativa. Existe un potencial eléctrico denominado potencial de Nernst, ¿no? Entonces vas a tener una capa superficial aquí. ¿De? La capa de Stern, constituida por cargas de signo, las unas son cargas negativas, las otras son cargas positivas, atraídas fuertemente por la superficie coloidal
donde el potencial eléctrico se denomina potencial de Stern. Entonces tienes dos potenciales, el potencial de Nernst y el potencial de Stern. Del Stern es positivo, está hacia el centro, y el negativo es el potencial de Nernst. La capa difusa vas a tener aquí. La capa de Stern, ¿no es cierto?, está acá. La capa difusa de Guy-Chapman, constituida por el resto de iones móviles hasta la superficie neutra del líquido. Entonces, este es un coloide que, digamos, está en equilibrio. Si tú le echas algo, vas a romper este equilibrio. Y cuando rompas este equilibrio, vas a hacer que, por ejemplo, partículas negativas se atraigan con partículas positivas y vayan a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de flóculo o floco. Como les decía, una de las cosas más importantes que tenemos en la determinación de la floculación es la turbiedad o turbidez. ¿No es cierto? En estos vasos de precipitado tienes poca turbiedad y aquí vas a tener mucha turbiedad. Entonces tú haces pasar un rayo de luz a través del cuerpo y de la celda, y la celda rebota, ¿no es cierto?, a un detector que es la celda fotostática, dispersa. La luz se dispersa según entonces tengas aquí cuántas partículas, cuántos coloides tengas en este tubito. La turbiedad entonces es debida a coloides. Estos coloides son arcillas, limos, algas. Actualmente vamos a medir con nefelómetros. Su unidad son los NTUs, Nephelometric Turbidity Unit, a veces UNTs, unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, da lo mismo que digas NTUs que UNTs. Antes se utilizaba el turbidímetro de Bell-Jackson, entonces las unidades eran UJ, unidades Jackson. Pero sus resultados no son reproducibles y no es apto para turbidades menores a 25 unidades. ¿Qué quiere decir que sea reproducible? Que yo pueda meter un tubo en un nefelómetro con una muestra, después tomo tomo una muestra de la laguna Angostura en un lado y voy y mido la turbidez. Lavo mi tubo después y voy a volver a tomar la misma muestra otra vez, ¿no es cierto?, y vuelvo a meter al nefelómetro, entonces puedes reproducir resultados. Pero en cambio, cuando estás utilizando el turbidímetro de vela, ya no. Eso depende del ojo del laboratorista. Porque es una vela que tiene la propiedad de que el pabilo no desprende humo. Entonces la vela está colocada en la parte inferior de un tubo que es negro. Y después con otro tubo, en otro tubo vas echando agua, el agua turbia, hasta que desaparece la luz del pabilo. Cuando de arriba estás viendo, vas echando más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, hasta que llega un momento en que ya no puedes ver la luz de la vela, del pabilo, ¿no es cierto? Y entonces sacas en ese momento y dices, como el tubo está graduado, dices, son tantas unidades de turbidez Jackson. Obviamente eso va a depender, primero, de la calidad de la vela y segundo, del ojito que tenga el observador. Una otra propiedad es el color. Es una propiedad óptica y es debido a compuestos orgánicos que se encuentran en solución. No es dañino, pero debemos sacar. ¿Por qué? Porque afecta a la estética y afecta al sabor. Y cuando yo tengo problemas, o he tenido, no sé si ya seguiré teniendo problemas, hace rato que no voy por la planta de tratamiento de Cochabamba. Lo que pasa es de que las algas, cuando no se las trata, van y hacen que el filtro se tapone más rápido. Entonces,
Si el filtro se taponea más rápido, tienes que estar lavando más y constantemente el filtro. Eso es lo que pasa cuando tienes entonces eh, algas. Entonces tienes que liquidar las algas antes de que entren a los filtros. Y eso se hace con sulfato de cobre. Obviamente ya hemos visto qué es la prueba de jarras. Estas son beakers que son cuadrados. El aparato que ustedes están viendo aquí es un aparato eh, Phipps and Birth. Es un aparato moderno, pero tiene lo mismo. Tú esta vez electrónicamente vas a fijar la velocidad, ¿no es cierto? Y también, fíjense, ya tienen de dónde sacar la muestra. Ya tienen fijo un lugar de donde se va a sacar la muestra. Tú no necesitas introducir pipeta alguna, simplemente lo que haces es abrir la llave de paso, dejas que un poquito caiga y cuando ha caído lo suficiente, entonces para que se lave todo lo que tienes al interior de esa llave de paso y la manguera, puede ser que tengas algo de la anterior muestra, ¿no es cierto? Y tienes que lavar con el agua de la muestra actual. Entonces dejas pasar un poquito y después tomas una muestra representativa y la llevas a medir al turbidímetro. Esta es la prueba de jarras de dosis óptima. Es para la determinación de dosis óptima. Ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Determinar la temperatura del agua cruda, volcar 6 jarras o 4 jarras, depende. Hay aparatos que son solamente de 4 jarras. Añades las dosis de coagulante al mismo tiempo, pero claro, tienes diferentes ppm, ¿no es cierto? Entonces somos 3 individuos, tenemos 2 manos cada uno, entonces podemos vaciar hasta 6 jarras. ¿No es cierto? Y lo hacemos a través de las jeringas. Han visto cómo se hace cuando tengo las jeringas. ¿No es cierto? La inyección se hace a la profundidad de las paredes. No puedes echarle encima, tienes que meter un poquitito la jeringa. Y ahí recién lanzas la dosis de coagulante, ¿no es cierto? Y haces una mezcla rápida por un tiempo de 1 minuto. Luego disminuyes la velocidad a 40 RPM y se deja el agua flocular por unos 15 minutos. Una vez que ha floculado, levantas las paletas, apagas el aparato, levantas las paletas y dejas reposar por otros 15 minutos. Y tomas muestras. Normalmente dice el método a 8 centímetros por debajo del nivel del agua. Se desechan los primeros 10 mililitros de muestra porque, claro, tienen que lavar, como les he dicho, el artefactito que tengas. Ya tiene algo de coloides, algo de agüita, a pesar de que lo has lavado con agua destilada, ¿no es cierto? Tiene alguito queda siempre. Entonces te toca asegurar que sea el agua de la cual tú estás tomando la muestra que te sirva para analizar los resultados, ¿no es cierto? Y para ello vas a lavar. ¿No es cierto? Y si se añade cal, se añade antes de usar sulfato de aluminio. ¿Ya? Esto entonces es la normativa. Esa es entonces la prueba de dosis óptima. ¿No? Esa es la prueba de dosis óptima. Ahí esto ya lo hemos visto. Ahí está, ¿no? Ya hemos visto esto. Ya. Ahora bien, hay diferentes tipos de mezcladores, muchas clases de mezcladores.
Están primero los mezcladores que son hidráulicos, los mezcladores que son mecánicos y los mezcladores que son neumáticos. Entre los mezcladores hidráulicos están las secciones de Venturi, los resaltos hidráulicos, las canaletas Partial, algunos vertederos. Después tienes paletitas que están puestas unas en contra de las otras de tal manera que el agua cambie bruscamente de dirección. Tienes mixers que son en línea, que son estáticos, y tienes tubería que hacen turbulencia. Nosotros vamos a ver la parte de lo que son los resaltos hidráulicos, que comprenden varios. Les voy a mostrar también estos mezcladores estáticos. Son interesantes los mezcladores estáticos y a veces importantes cuando no tenemos mucho espacio para colocar demasiados aparatos o demasiados artefactos hidráulicos en una planta de tratamiento. Tenemos limitaciones en lo que hace al área. Tengo mixers mecánicos, por ejemplo, tengo de paletas, ¿no es cierto? Hacen paletas. Tengo de turbinas, tengo de paddle, que son paletas pero más grandes. Estos son propellers que son como hélices, estas son paletas. Y también tienes hélices que están en línea, ¿no es cierto? No conozco este, conozco este y las turbinas que ahora van a intentar colocar en la planta de tratamiento de batallas. Y mezcladores neumáticos que son los difusores de aire, ¿no? Los difusores de aire yo los conozco para plantas de tratamiento de aguas servidas, entonces es posible que ahí puedan utilizar entonces difusores de aire. En esto de los mezcladores, lo que hacemos entonces es tomar en cuenta las fricciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí voy a echarle el agua, aquí le meto el coagulante y aquí hay algún tipo de mezclador. Este es un mezclador, parece de propeller, ¿no es cierto? Y esta mezcla tiene que hacerse un cierto tramo, ¿no es cierto? En un cierto tramo para que pueda permitir la pérdida de carga generada por, obviamente, los propellers, ¿no es cierto? Eso es. Entonces tienes que tomar en cuenta además que vas a tener varias fricciones, pérdidas por fricción. Aquí tienes fricción, los 1, fricción, los 2, ¿no es cierto? Tienes 2, ¿no es cierto? Tienes 1, 2 codos que son pérdidas locales, ¿no es cierto? Y también tienes aquí esta pérdida, ¿no es cierto? Debido a que cae el agua y entonces tienes el floculador acá. Entonces la pérdida tiene que ver con la suma de todas estas cosas en este tipo de mezcladores hidráulicos. Este es el de su parte superior izquierda, es un tipo Venturi, lo que hace es disminuir el área. Cuando disminuyes el área en un conducto y mantienes el caudal, lo que ha subido es la velocidad. La velocidad va a ser una velocidad grandísima dependiendo de cuánto has reducido el área, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que has reducido el área y vuelves a ampliar, aquí se va a producir una turbulencia. Y aquí es donde, entonces, aquí dices, voy a aprovechar esta turbulencia, la que se produce aquí, para efectuar mi mezcla, ¿no es cierto? Que me permita entonces hacer la primera de las acciones de una planta de tratamiento, que es la mezcla rápida. También puedes hacer esto con simplemente caídas, ¿no es cierto? Y entonces a mí me interesa mucho que hagan con caídas. Y yo creo que es la mejor manera de hacer. Y tú aquí le vas a echar el coagulante en la contracción de la vena antes de la caída, ¿no es cierto? Y la caída hace que, bueno, cuidado con esto, ¿no? Que en este caso la carga es invasiva, ¿no es cierto?
está invadiendo a la primera sección. Entonces decimos que el resalto es ahogado. No quisiera resalto ahogado, esto un poquito más abajo le van a meter nada más, para que el resalto sea resalto libre. Y entonces tú puedes tener un número de Fruit que está entre 4.5 y 9. Ese es el número Fruit que necesito para poder garantizar un resalto hidráulico libre. ¿De acuerdo? En este caso, en la fotografía, lo que ustedes están viendo es un resalto hidráulico ahogado. En la parte inferior, es como en la primera parte, es superior solamente que esto es un canal, hecho una tubería. ¿No es cierto? En un canal lo que haces es nuevamente angostar esto, ¿no es cierto? Aquí colocas el difusor de coagulante y amplías. Lo que ustedes están viendo abajo es entonces una canaleta parcial. Lo malo en la canaleta parcial es que el número de Fruit no es tan exacto como en la caída que decimos el Fruit es 4.5 a 9, aquí puede ser 2.7 creo a 3.5, en esto ya no me estoy acordando muy bien, pero su potencia de mezcla no es la misma que esta. Pero en Bolivia nos hemos acostumbrado a hacer canaletas parcial. Yo he colocado canaleta parcial en la planta de tratamiento de Calacala y me ha ido mal, ¿ya? Entonces, si yo volvería a diseñar, pondría una de estas. Este, por ejemplo, es un vertedero. También el vertedero puede ser utilizado porque una vez que ha caído el agua aquí del vertedero, entonces hay un resalto hidráulico. Y aquí tú vas a echar el difusor, ¿no es cierto?, donde se produce precisamente el resalto hidráulico, ¿ya? Entonces vamos a utilizar y vamos a emplear y tomar ventaja del resalto hidráulico producido desde la compuerta. ¿Qué es lo bueno en la compuerta? Que te permite además medir caudales. Tú pondrías aquí una regla, ¿no es cierto?, a 4 veces la altura crítica. Vas a colocar más o menos por aquí la regla para saber cuánta agua está siendo vertida a través de este vertedero. Este otro es un mezclador en línea, es un tubo que dentro tiene unas paletas fijas, ¿no es cierto? No tienen paletas móviles, ¿no es cierto? Entonces el agua entra y hace un montón de vericuetos porque se encuentra con esto. Hay mucha pérdida de carga, pero has pasado con el agua, ¿no es cierto? Y si has pasado con el agua y todavía te sobra presión, entonces este es un buen instrumento que te permite hacer la mezcla rápida, ¿no es cierto? Mientras más grande sea entonces el tubo, más largo sea el tubo, mejor va a ser entonces la mezcla rápida que tú estás propiciando. Luego tienes algunos tipos de mezcladores mecánicos. Este es común. Tienes unas hojas, ¿no es cierto?, que van rodando, ¿no es cierto?, similar a los discos, pero en los otros están directamente pegados a este eje. En este no. En este primero tienen un disco y de los discos solamente están las hojas, ¿no es cierto? Este es lo que se llama una turbina de hoja plana. Esta es una turbina Faudier. Esta es una turbina que te das cuenta que tiene las hojas que están alabeadas. Esta es una hoja hidrofoil que también tienes con 4 hojas. Y esta es finalmente una hélice de barco, o lo que se llama una hélice marina, ¿no es cierto? Todos estos entonces puedo utilizar a la hora de hacer o a la hora de poder elegir un mezclador, ¿no es cierto?, que sea mecánico. Lo mismo que en los estáticos, tú puedes meter dentro mezcladores que sean movibles. Estos son los en línea, ¿no es cierto? 1, 2 de estos, 3 de estos podrías meter. Nunca he visto esto, pero si no tuviera nada de espacio,
estaría pensando también en utilizar una de estas cosas. ¿Ya? Este es el que tenemos en Cochabamba. Este es un floculador horizontal, ¿no es cierto? Pero este es para floculador, no lo he utilizado para mezclas rápidas. Para mezclas rápidas simplemente estoy utilizando turbinas, nada más. ¿Ya? Entonces es eso lo que vamos a hacer. Y la próxima clase vamos a iniciar con el diseño de mezcladores hidráulicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí vamos a dejar la clase, por favor. ¿Sí? Gracias.